bendiga poderosamente a toda la hermosa audiencia que nuevamente está aquí con nosotros en otro programa de Palabra, Gloria y Poder. Soy el evangelista Miguel Sánchez Ávila y les queremos saludar no solamente, ¿verdad?, a nuestra hermosa audiencia que nos sintoniza a nivel local, sino a nivel internacional y a todos los hermanos que continuamente nos escriben de alrededor del mundo. Estamos hablando de Europa, Norte, Centro, Suramérica, Norteamérica, Canadá, así que, ¿verdad?, la lista es larga, pero es de alrededor del mundo y para nosotros, ¿verdad?, es más que un gozo el saber que nuestro programa les llega y como, ¿verdad?, nos escriben que les está haciendo de gran bendición. Para nosotros queremos decir que también es una bendición el tener la oportunidad de llegar a ustedes, no solamente, ¿verdad?, a través de las ondas televisivas, sino a través de la internet, ya que pues nuestros programas en su mayoría están en el internet y de ahí pues muchos hermanos tienen la oportunidad de ver nuestra programación y que les sea de gran edificación. Les recordamos nuestras páginas en el internet, usted las puede ver ahí frente a la pantalla, www.miguelsanchezavila.com, www.miguelsanchezavila.org. En nuestras redes sociales también estamos en Facebook y Twitter. Los links, ¿verdad?, para que usted pueda estar añadiéndonos directamente en el caso de Twitter y en el caso de Facebook son www.twitter.com/o/, la rayita diagonal, Sánchez Ávila o www.facebook.com, facebook.com/miguelsanchezavila.org. Esos son los links. Sencillamente, pues usted búsquenos en Facebook Miguel Sánchez Ávila y en Twitter Miguel Sánchez Ávila, nos encontrará de una forma bastante rápida. Y bueno, hoy en nuestro programa vamos a estar hablando, ¿verdad?, sobre un tema muy importante. Este tema, pues, en parte, podemos decir solo en parte, lo hemos tocado anteriormente en nuestro programa, ¿verdad?, cuando hemos hablado un poco sobre el caso de la Ouija, pero hoy vamos a estar tocando más desde la perspectiva bíblica y desde el método casero o el medio casero peligroso que se usa inclusive hoy en día, que es pues un método casero de la Ouija, que es el caso del juego de la copa. Así que nuestro programa hoy lleva por título la necromancia o necromancía, o también dicho, ¿verdad?, negromancia y el juego de la copa, puerta abierta a los demonios. Vamos a estar explicando esto desde la perspectiva, desde el campo espiritual, y para hablar desde el campo espiritual, nosotros como creyentes en el Señor que sabemos que hay un campo espiritual, pues vamos a usar la Biblia para explicar eso, pero además de esto, pues vamos a hacer una referencia histórica y vamos a explicar, ¿verdad?, un poco sobre el concepto, explicando por qué usted tiene que tener cuidado con esto de estos juegos ocultistas o con todo esto que tenga que ver con el ocultismo, ya que aquí entramos a una parte bien importante que se llama las ligaduras del alma. Y es bien importante saber que todo aquel que ha estado envuelto en una falsa doctrina, sea en ocultismo, además de otras cosas, pues esto de falsas doctrinas o falsas religiones y ocultismo comprenden ligaduras del alma. En nuestro programa vamos a estar hablando un poco sobre esto de ligaduras del alma, ¿verdad? Pero queremos entrar un poco más a fondo sobre esto de la necromancia o necromancia, que viene a ser, ¿verdad?, lo que podemos decir una rama de la magia negra que se basa en el uso de los muertos. En este caso, pues puede ser ya sea usando o con sus cadáveres o por la invocación de lo que llaman espíritu. Nosotros como cristianos entendemos bien claro que esto de invocación de espíritu no es otra cosa que invocación a demonios, y la Biblia es bien clara que a los hombres les da una sola oportunidad y después el juicio. La gente a veces pregunta, pero si a los hombres les es dada una sola oportunidad y después el juicio, ¿por qué nosotros, verdad, podemos ver algunas excepciones en la palabra del Señor, en la misma Biblia? Porque usted puede ver que Lázaro fue resucitado por Jesucristo y Lázaro había muerto. Al cuarto día fue que Cristo viene y lo resucita. Entonces, si a los hombres les es dada una sola oportunidad y después el juicio, ¿por qué hay algunas excepciones? Hermano, lo que pasa es que existe lo que se llaman, ¿verdad?, pues principios espirituales, pero también existe lo que se llaman propósitos divinos, y los propósitos divinos sobrepasan toda ley espiritual.
Dios no se encierra en cuatro paredes, sino que sin quebrantar su ley y para propósitos mayores, ¿verdad? Él hace como Él quiere. Hay gente que a veces no cree en testimonios de gente que quizás han estado en el infierno, que tuvieron una experiencia en el cielo y que fue probada su muerte clínica, porque dicen que la Biblia dice que a los hombres les es dada una sola oportunidad. Pero ¿cómo entonces usted me explica a mí de la resurrección de Lázaro de entre los muertos? Y en la palabra del Señor pues es bien clara. Lo que pasa es que hay propósitos divinos que sobrepasan algunas normas espirituales. O sea que hay propósitos especiales. Por ejemplo, con gente que quizás Dios selecciona para traerlo después, ¿verdad? Para traerlo a la vida después de haber pasado por la muerte. Esto es hasta bíblico y usted pues ya se lo hemos podido probar. Pero invocar a los espíritus de los muertos es una aberración. Invocar a los espíritus de los muertos no le va a responder el muerto, aunque sea la voz del muerto. Le va a responder un demonio disfrazado de la persona difunta. Los demonios tienen esa capacidad. Pero ¿por qué los demonios hacen eso? Para enlazarlo a usted, para que su alma quede ligada a esa creencia y usted siga en el engaño y usted sea parte de la verdad, para que las puertas espirituales suyas queden abiertas al enemigo. Usted está cediéndose espiritualmente a algo que no le conviene y a algo en el cual el enemigo lo va a destruir. Entonces, la nigromancia viene podemos decir, a ser una práctica antigua con lo que se llama común, ¿verdad? O lo que podemos decir común a la tradición mística o sobrenatural de varias culturas. Entre ellas, por excelencia, la egipcia, la mesopotámica, la persa y muchas otras. Pero estas tres que mencionamos son las principales. Se ejercita aún en la actualidad, en donde pues sabemos que se busca, alguna gente busca responder preguntas mediante la intervención de un supuesto espíritu. Entonces pues esta palabra nigromancia se usa también en un sentido más general para referirse directamente a la magia negra y la brujería. Esto de nigromancia es una adaptación del término necromantia del latín tardío, tomada a la vez de necromanteia, palabra procedente de la era posclásica griega y compuesta de los términos griegos necros, o sea, cuerpo muerto, y mantella, o sea, profecía y adivinación. Eso es lo que en realidad pues viene y significa. Vamos un momentito, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Frente a la pantalla de su televisor, para que usted vea, ¿verdad? Algunas imágenes. Pues lo que podemos seguir explicando es que este tipo de prácticas, que lo que podemos decir va desde lo mundano hasta lo grotesco, pues se asocian comúnmente con esto de la necromancía. Los rituales pueden ser muy elaborados con la participación de círculos mágicos, varitas mágicas, etcétera. Lo que sí podemos decir es que muy probablemente esto evolucionó a partir del chamanismo primitivo, ¿verdad? En el cual sabemos que se invocaba a los espíritus, supuestos espíritus de los antepasados. Los nigromantes clásicos, ¿verdad? Dirigían a los muertos con una mezcla supuesta de chirrido, o sea, de gritería, tonos altos, bajo zumbido, o sea, de una manera similar a los murmullos en estado de trance de los chamanes. Esta necromancia fue muy frecuente en diversas civilizaciones también en la antigüedad, y hay muchos registros históricos que tienen que ver con Babilonia, la madre de la ramera, Egipto, Grecia y Roma, o sea, los imperios, que mientras uno caía, otro se levantaba, ¿verdad? Y como sabemos, adaptaba la costumbre o la paganería de la cultura pasada del imperio que estaba antes. O sea que de Babilonia salió todo y se extendió al mundo. Y sabe que pues primeramente a Egipto, que fue una potencia en su tiempo. Entonces lo que podemos seguir diciendo, inclusive hasta en la literatura, usted lo puede ver. Por lo menos el relato literario más antiguo que se conoce sobre la nigromancia se encuentra en la Odisea, que obviamente usted se la van a mandar para que usted la estudie, ¿verdad? Mientras está en los estudios, etcétera. En esto de la Odisea, ¿verdad? Es la novela de Homero, bajo la dirección de Circe, una poderosa hechicera,
Odiseo viaja a un supuesto inframundo con el fin de obtener una visión acerca de su viaje de regreso inminente al elevar los espíritus de los muertos a través de la utilización de hechizos que Circe le ha enseñado. Odiseo desea invocar e interrogar en particular a la sombra de Tiresia. Sin embargo, pues dice que no es capaz de convocar el espíritu del vidente sin la ayuda de otro. O sea, ahí es lo que vemos eso de la nigromancia. Los pasajes de la Odisea, ¿verdad? Si seguimos hablando solo un poquito, para mencionar el ejemplo, contienen muchas referencias descriptivas de estos rituales. O sea, por ejemplo, dichos ritos deben de ser realizados en torno a un pozo de fuego durante horas nocturnas. Además, Odiseo tiene que seguir una receta específica, la cual incluye la sangre de los animales sacrificados para supuestamente confeccionar así una libación a los fantasmas para beber mientras recita unas oraciones. Tanto que, ¿verdad? Tanto para los fantasmas, por así decirlo, como para los dioses del inframundo. Ese es por poner un ejemplo. Pero como venimos diciendo, ¿verdad? Este tipo de prácticas que van desde lo mundano hasta lo grotesco se asocian comúnmente, ¿verdad?, con esto de la nigromancia. Estos rituales se hacen muy elaborados con la participación de cultos mágicos, varitas, talismanes y conjuros, y el nigromante también puede rodearse de aspectos morbosos de la muerte. Mire dónde el enemigo ata a las personas. A menudo incluye el uso de ropa de la persona fallecida y el consumo de alimentos que simboliza, ¿verdad?, la falta de vida y la decadencia, ¿verdad?, como el pan negro sin levadura y el jugo de uva sin fermentar. Hasta eso llega la gente, escuche usted. Y estos supuestos nigromantes o estos llamados nigromantes incluso van mucho más lejos y toman parte en la mutilación y, escuche, hasta el consumo de cadáveres. Y estas ceremonias pueden alargarse durante horas, días, incluso semanas, lo que lleva a la supuesta invocación final de los espíritus. O sea, en pocas palabras, como sabemos nosotros los cristianos, de los demonios. Entonces, en estas prácticas necrománticas se realizan con frecuencia en lugares de enterramiento o, como ellos llaman, de melancolía, adaptados a las pautas específicas de cada nigromante. Además, estos practicantes prefieren invocar a los muertos recientes en base a la premisa de que sus revelaciones y adivinaciones supuestamente son anunciadas con más claridad. Por lo menos la imagen que usted puede ver frente a la pantalla de su televisor, vamos a verla nuevamente por ahí. Esta imagen nos habla, ¿verdad?, sobre el caso de un relato bíblico, que ahora es donde pues vamos a meter la Biblia a fondo en nuestro tema que estamos tocando hoy, sobre el caso de Saúl y la bruja de Endor. Veníamos diciendo, ¿verdad?, que estos supuestos necromantes, parece que pues en este caso ellos pues, como veníamos diciendo, prefieren invocar a los muertos recientes. Entonces ellos limitan cierto plazo, generalmente a los 12 meses siguientes a la muerte del cuerpo físico. Una vez transcurrido este periodo, los necromantes pueden supuestamente invocar al espíritu de un fallecido en el mismo lugar en donde murió. Pero aquí en esa imagen nos recuerda Saúl y la bruja de Endor. Pero ya mismo vamos a explicar sobre eso. Antes que nada, queremos que usted nos acompañe, ¿verdad?, en la santa, bendita y poderosa palabra del Señor, porque ya hemos explicado un poco qué es lo que significa la necromancia. Pero queremos hablar ahora qué es lo que Dios tiene que decirnos a nosotros. Usted, hermano creyente que me sintoniza, aunque a usted le parezca raro, inverosímil, asombroso, increíble, lo que usted lo quiera llamar, hay cristianos en las iglesias, cualquiera sea la denominación, y quizás sean 2 o 3, obviamente no todos, pero hay 2 o 3 que se cuelan, que quieren estar en la iglesia y no han soltado su vieja vida de consultar a los espíritus de los muertos, o que inclusive van al brujo para hacerle hechicería a veces al hermano. Y estamos hablando de los cristianos no tan firmes, e inclusive hasta de eso hemos escuchado hasta testimonios terribles de exbrujos que han mencionado de esa realidad.
no, que a la gente no se le puede hablar eso, ni eso no se puede decir en público, porque esos son problemas internos. Bueno, pero es que cuando la gente se haga parte, se van a dar cuenta de eso. Además, olvídese de eso. El asunto es que se está preparando a la gente para que tengan cuidado con estas cosas, y por lo menos nadie puede ir en contra de lo que Dios pone en el corazón de otro para decir, y lo que está en mi corazón es alertarle a usted que salga de esto. Sea supuesto cristiano, que le voy a decir, usted es un cristiano tibio si hace esto, o si usted no es cristiano, está fuera de los caminos del Señor y hace esto, yo le quiero decir que lo único que a usted le puede dar la consulta directa y de donde usted va a tener garantizado que es la voz de la persona que sí le habla, va a ser de Dios. Y Dios hoy en día también habla audiblemente. Lo que pasa es que hoy tenemos una mina de incrédulos locos que hay por ahí, que hay que orar verdaderamente porque le están robando la fe a todo el mundo en su incredulidad. ¿Qué tiene la Biblia que decir sobre la nigromancia? Vamos a ver. Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 al 12, advierte a los israelitas, por poner un ejemplo en el Antiguo Testamento, contra la participación en la práctica cananea de la adivinación a los muertos. O sea, Dios les advirtió, lo dice el Antiguo Testamento, y aquí vemos entonces un ejemplo claro de la separación y la diferencia que Dios quiere de su pueblo, de los que elige y marca como su pueblo y de los que no tienen nada que ver con él. Entonces vamos a ver lo que dice. Dice, y parafraseando un poco, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, o sea, que camine por las piedras de fuego. Ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Escuche, Dios hablando, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Aunque la ley mosaica, ¿verdad?, prescribe la pena de muerte a los practicantes de esto, de la nigromancia, como lo dice en Levítico, más específicamente capítulo 20, versículo 27, esta advertencia, pues muchas veces, en algunos casos, no fue siempre atendida, y como veníamos diciendo, ¿verdad?, uno de los ejemplos más destacados en la Biblia es el caso del rey Saúl, que buscó consultar a la bruja de Endor para supuestamente invocar la sombra de Samuel, juez, ¿verdad?, y profeta de Israel. Bueno, se considera como el último de los jueces. Mediante, ¿verdad?, un conjuro, rituales, etcétera, pues él trató de que Samuel le hablara. Pero vamos a hablar bien en claro sobre esta historia. Vamos a ver estas imágenes aquí que nos revelan, ¿verdad?, un poco sobre esto. Y aquí vamos a ir un poco en lo profundo para aquí, ¿verdad?, no confundirnos. En este caso, no fue atendido por Saúl, ¿verdad? Pero sabemos que antes de esto Saúl había mandado a matar y a exterminar a todas las que consultaban a los muertos, o sea, a todas las que tenían, por así llamarlo, como dice en la Biblia, versión Reina Valera 1960, espíritu de adivinación. Entonces, como él las había mandado a sacar a todas y las había exterminado, tuvieron que diligentemente buscar a una. El problema con Saúl era que ya Dios no le hablaba, Dios lo había desechado. Entonces él va hacia una bruja en Endor. El asunto es que, ¿verdad?, Endor es mencionado en la Biblia como perteneciente a la tribu de Manasés. Búsquelo, Josué capítulo 17, versículo 11. Mire que le estamos dando versos clave. Josué capítulo 17, versículo 11. Y eso es para que usted vea que la línea que estamos llevando es 100% bíblica. Entonces, esto, en el caso, ¿verdad?, pues de Endor, perteneciente a la tribu de Manasés, y el lugar donde muere Sísara, enemigo de Israel, derrotado por Débora. Salmo 83, 10 lo dice. Ahora, después de la muerte del profeta Samuel, el rey Saúl se disfraza y va a Endor para ver a una medium y entrar en contacto con su espíritu, o sea, con el espíritu de Samuel.
En la profecía le he revelado que su ejército será vencido y que él y sus hijos morirán en batalla en Gilboa. Usted lo puede leer en Samuel 28, versículos 3 al 19, ahí se lee esa historia, pero aún hoy, escuche esto, aún hoy, el valle inmediato a la colina donde se hallaba el poblado bíblico se llama Cosemet, o sea, bruja en hebreo. Pero para abundar más aquí, la pregunta es, ¿verdad? ¿Realmente Saúl habló con Samuel? Vamos a estudiar esto desde una perspectiva bíblica, ¿verdad? Lo que dice en la palabra del Señor, lo que se nos menciona y también lo que podemos nosotros quizás analizar, por lo menos lo que podemos decir, resumiendo, ¿verdad?, el caso de esta historia, antes que pasara eso, es que Dios mediante el profeta Samuel dio instrucciones explícitas a Saúl de que destruyera a Amalek por haberse opuesto en el camino a Egipto. Ay, pero ¿qué clase de Dios es ese que permite las matanzas, que manda a la gente a matar? Bueno, lo que pasa es que este mundo es un mundo lleno de pecado y el pecado ha traído consecuencias. Y en el caso de el pecado y este mundo, los que están lejos de Dios se van a oponer a lo que es de Dios. Dios está en contra de la guerra y de la muerte. Y en este caso, en el Antiguo Testamento, vemos que Dios ordena en su propósito divino a destruir a este pueblo para evitar un mal mayor, porque le iban a destruir el pueblo de Israel. Bueno, usted lo puede ver más adelante con el caso, ¿verdad? En el caso de la reina Esther, donde al pueblo de Israel, con una ley que dictaron, por poco ya los extinguen, que hasta le podían quitar y robar sus bienes, ¿verdad? Como el caso de Amán, descendiente, ¿verdad?, de esta gente perversa. Y el asunto es que ahí podemos ver solamente un pequeño trozo de por qué Dios es específico y no se equivoca. Dios ve el pasado, presente y futuro, y en este mundo las guerras a veces son permisibles y Dios las permite y las hace y ayuda y hasta interviene para evitar un daño mayor. Solamente, y como decíamos en otro programa pasado, imagínese que no se le hubiera declarado la guerra a Hitler. ¿Qué hubiera sido del mundo? O sea que, pues, no creamos, o mejor dicho, no nos hagamos los tontos. Y la guerra la condena a Dios, y yo estoy en contra de la muerte y de los asesinatos y de todo eso, pero también este mundo es un mundo lleno de pecado. Así que no esté señalando a Dios. Y vamos a ver aquí, en este caso, cuando Dios manda a Saúl a destruir a Amalek, ¿qué fue lo que hizo Saúl? Siguió las instrucciones de Dios. Vamos a la palabra. La Biblia dice que Saúl y el pueblo perdonaron a Gad, a lo mejor de las ovejas y al ganado mayor, a los gruesos y a los carneros, y a todo lo bueno que no fue lo que no quisieron destruir, pero todo lo que era vil y flaco lo destruyeron, lo dice en la Biblia. Y fue palabra de Jehová a Samuel diciendo que le pesaba haber puesto por rey a Saúl, porque se había vuelto de en pos de Dios y no había cumplido esa orden, y apesumbrado clamó Samuel a Jehová toda aquella noche. Entonces, Saúl desobedece a Dios, perdona al rey de los amalecitas, el más malo, y al mejor ganado en directa oposición a Dios, lo perdona también. O sea, que mata a los vil y los flacos y se queda con lo mejor. Y cuando Samuel va y se encuentra con Saúl, también Saúl le intenta mentir a Samuel. Mire lo que dice en la palabra. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra. Pero ven acá, ¿qué palabra cumplió ahí Saúl? ¿Cuál fue la palabra que él cumplió? Entonces Saúl tuvo la osadía de decirle a Samuel que él había hecho exactamente lo ordenado por Dios, pero Samuel sabía más que eso. Mire lo que le responde Samuel. Pues qué valido de ganados y bramidos de bueyes es ese que yo oigo con mis oídos. Porque pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al despojo has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces Saúl, con su pecado al descubierto, pretende culpar al pueblo. Mire eso, los gobernantes que pretenden culpar pasadas administraciones o culpar al pueblo del desbarajuste que hay hoy en día
son gente que realmente no son líderes. Y hasta en la misma Biblia lo dice, o sea, son gente desechada. Mire lo que responde Saúl y dice: antes he oído la voz de Jehová y fui a la jornada que Jehová me envió y he traído a Gat, rey de Amalek, y he destruido a las amalecitas, mas el pueblo tomó del despojo ovejas y vacas, las primicias del anatema, para sacrificarlas a Jehová tu Dios en Gilgal. O sea, todo esto usted lo puede leer en 1 Samuel 15. Y mire lo que es el precio de la desobediencia. Hasta sucede un acto simbólico. Quiere decir que al ocurrir ese acto simbólico, Samuel sabía que exactamente eso iba a pasar. Lo que pasa es que esperó el momento. Dios también sabía que esto iba a pasar. Dios eligió a Saúl por una razón. Y el que Saúl fuera después como fuera, no tomó por sorpresa a Dios, pero no dejó de pesarle en el momento en el que le desobedecía. Por eso es que en este caso David, que tenía un conocimiento divino y profundo, ¿verdad?, en el campo espiritual, no se atrevía a tocar a Saúl, aunque Saúl lo perseguía para matarlo, porque Saúl era en realidad el ungido del Señor. Y aunque con sus defectos hizo lo que fuere, en un tiempo Dios cumplió un propósito con Saúl. Pero no fue que Dios se arrepintió, por decirlo así, de que él había cometido un error, sino que esto describe en la Biblia el pesar que Dios sintió en el momento, y de que se siente pesar, se siente. Entonces Samuel dijo: ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos como en el obedecer sus palabras? Por así parafrasear. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que los carneros, porque como pecado de adivinación, y mira qué curioso, esta palabra yo digo que también fue profética de Samuel para Saúl, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Ya en la rebelión de Saúl estaba el espíritu de adivinación, o sea, de querer buscar esto. Y entonces Samuel lo compara, y más adelante Saúl mismo iba a ir con una divina. O sea que ya estaba esa semilla plantada. Y mire cómo a profundidad la Biblia nos explica: como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Y el obstinado es lo que la Biblia llama un necio. O sea que el necio es ídolo de sus propios argumentos falsos y de sus propias mentiras y de lo propio que él se inventa, que aún viendo la verdad no ve y oyéndola no la oye porque no quiere atender. O sea que la gente que están atrapados en esto de la adivinación es porque están rebeldes a lo que es la verdad. Si nosotros vamos a comparar la historia de Saúl al caso de la construcción de la Torre de Babel, ellos querían llegar a los medios espirituales y divinos sin tener que ver con Dios, y hasta en el mismo Génesis sabían de antemano que la consecuencia podía ser que se dispersaran. Como quiera lo hicieron, y eso fue lo que pasó. Fueron dispersos por los más de 70 idiomas que Dios puso sobre ellos, y de ahí cada cual se dispersó en grupo y se fueron, y de ahí salieron muchas naciones. Entonces, mire esto, qué terrible, siempre con la idea de un nuevo orden mundial, es decir, buscar de lo espiritual y de su propia prudencia y de todo lo que sea así, sin tener nada que ver con Dios. Lo que podemos decir, lo egocéntrico humano. Entonces, Saúl peca de tal manera que Dios decidió destituirlo como rey de Israel. Mire lo que dice entonces Saúl. Lo que veníamos hablando, que era lo simbólico, Samuel iba a saber qué iba a pasar. Ya Dios le había dicho todo a Samuel. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, que he quebrantado el dicho de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo, consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él echó mano, o sea, Saúl, de la orla de su capa y la desgarró. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha desgarrado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo mejor que tú. Entonces, después de matar a Gat, Samuel se apartó de Saúl y nunca más regresó a él.
Entonces dice la Biblia literalmente, nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, mas a Jehová le pesó haberlo puesto por rey sobre Israel. De hecho, el Espíritu de Dios se apartó de Saúl por completo y ya Dios no le hablaba a Saúl. Mire lo que dice Primera de Samuel 16:14. Dice que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y que le atormentaba además un espíritu malo. Mire eso. Luego más tarde el anciano Samuel murió. Nos habla, y se juntó todo Israel en Samuel, Primera de Samuel 25:1. Se juntó todo Israel, lloraron, lo sepultaron en su casa en Ramá, y David y se fue al desierto de Parán. Así que ahora, ante un ejército filisteo enemigo, Saúl ya no puede ni oír la voz de Dios ni oír la voz de los profetas. Entonces, ¿cuál es el remedio que usa Saúl para pedir consejo? Y ante el espíritu malo que lo atormentaba, ¿a quién él busca para entonces tener que saber lo que debía de hacer? Se va a consultar a una medium. Imagínense, lo hizo peor. Así es donde volvemos a llegar a estas imágenes. Vamos a pedir al director rápidamente por acá, ¿verdad?, que nos las muestre, que nos habla del caso de Saúl y la bruja de Endor. Como veníamos diciendo, ¿verdad?, Endor es mencionado en la Biblia como el norte de Israel y perteneciente a la tribu de Manasés, y Saúl iba a consultar con una medium o nigromanciana, o sea, persona que consulta a los muertos, y Dios en las Escrituras ya sabemos que condenaba esto severamente. En Primera de Samuel 28:7, pues usted lo puede leer más claro lo que hace Saúl. Dice a sus criados, buscadme una mujer que tenga el espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. En otras versiones bíblicas dice que tenga a Pitón o el espíritu de Pitón, o sea, de pitonisa, Pitón, que es una, usted sabe, ¿verdad?, la clase de animal que es eso, que es una pitón. Y imagínese ahora lo que hay ahí en el campo espiritual. Levítico 26 dice, en cuanto a la persona que vaya a los medium o a los espiritistas para prostituirse en pos de ellos, también pondré mi rostro contra esa persona y la cortaré de entre su pueblo. Levítico 20:27 dice, y el hombre o la mujer en quienes hubiese espíritu pitónico, lo estamos leyendo, ¿verdad?, de otra versión, o de adivinación, han de ser muertos. Los apedrearán con piedra, su sangre sobre ellos, o sea, su sangre será sobre ellos. Si seguimos leyendo, a la vez parafraseando y dando los versos bíblicos, Deuteronomio 18:10 dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni practicante de adivinaciones, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Ya lo habíamos leído. Deuteronomio 18, versículos 10 al 14. Prohibido totalmente por el Señor al pueblo de Israel y obviamente, por ende, pues a nosotros. Entonces, a pesar, lo que podemos analizar aquí más en esta historia bíblica es que, ¿verdad?, a pesar de saber que estas prácticas eran abominables a Dios, Saúl fue a ver a la medium. Entonces, dice que Saúl se disfrazó y se puso otros vestidos y fue con dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, o en otras versiones por el espíritu de Pitón, y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha separado de la tierra a los adivinadores o los pitones y adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo en mi vida para hacerme matar? Entonces este rey de Israel, Saúl, hasta juró por Jehová que nada le iba a venir de malo a la mujer. Ahora consideren la historia lo siguiente. ¿La medium haría descender el espíritu de Samuel desde el cielo? No. Saúl sabía el estado de los muertos. Desde Moisés hasta Samuel, por lo menos que era la época de él, se educó al pueblo de Israel en estos asuntos para evitarlo y sabía que Samuel estaba en la tumba. Por lo tanto, Saúl estaba pidiendo a la medium que llamara supuestamente que a Samuel desde la tumba. Dios ya no quería hablar con Saúl y los profetas de Dios no hablaban con Saúl.
entonces hay que creer que una medium contra la voluntad de Dios iba a traer a Samuel de la tumba. Nadie en la tierra o en los cielos puede hacer tal cosa. Escúcheme usted. La medium de Endor era conocida por tener un espíritu guía, es decir, un demonio capaz de hacerse pasar por Samuel. No fue Samuel quien apareció, era un demonio disfrazado de Samuel. La primera cosa que el demonio hizo fue identificar a Saúl ante la hechicera, que entonces Saúl indica que sabe que Dios se niega a comunicarse con él. Sin embargo, la pregunta ahora es, ¿Saúl esperaba obtener consejo de un profeta muerto a través de un espíritu inmundo? O sea, el espíritu inmundo le anticipa a Saúl la derrota de Israel y de su inminente muerte junto con sus hijos. Ahora, venimos a hacernos una pregunta. ¿Cómo supo el espíritu inmundo entonces que Saúl iba a morir con sus hijos al día siguiente? Por lo menos la palabra no lo revela, solo podemos especular sin poder concluir. Pero acuérdese, usted que me sintoniza, hasta a Felipe, ¿verdad?, le preguntaron para entender ciertas partes de la Biblia. Hoy en día la gente piensa que por Wikipedia y por poner algo en Google y buscar ahí, ya entienden todo lo que la Biblia dice. No. Para eso está la gente que Dios ha puesto para poder explicar esto, y gente que sean de Dios y que se metan en la palabra. Porque la Biblia no va a decir literalmente, por poner un ejemplo, no fume. Pero nosotros sabemos en la lógica y en lo que vemos en los principios espirituales y en la Biblia, obviamente que fumar es malo para la salud, destruye el cuerpo, da cáncer, etc. Entonces, aquí, leyendo esta historia, hay que saber analizar bien las cosas desde el punto de vista de conocer lo que son los principios espirituales. Entonces, la palabra revela que el espíritu inmundo, ¿verdad?, estaba mintiendo y jugando con Saúl para asustarlo. Pero ¿cómo que estaba mintiendo si Saúl sí murió en batalla? Sí, pero el espíritu inmundo dijo algo que ahí podemos nosotros catalogar, obviamente, e identificar y ver que definitivamente este no era Samuel. Bueno, ya sabiendo de antemano que no, porque ninguna pitonisa o ninguna bruja o nadie supera el poder divino de Dios ni la voluntad divina. Pero ¿cómo yo puedo saber? Bueno, mire lo que dice, mire lo que le dijo el supuesto profeta Samuel que se le reveló. Mañana seréis conmigo tú y tus hijos, y aún el campo de Israel entregará Jehová en manos de los filisteos. Pero ahora la pregunta, ¿cómo es que mañana tú serás conmigo? ¿Cómo nosotros podemos comparar a Saúl, una persona perversa que hasta profetas de Dios mató, que persiguió al rey David, que hizo tantas atrocidades después de que había sido el elegido de Dios y que terminó por suicidarse? ¿Cómo yo puedo entonces decir que esa persona suicidándose, cayendo en su propia espada, totalmente alejado y ajeno de Dios, va a compartir el mismo lugar en donde Samuel está? Y mucho menos donde Jonatán estaba. Jonatán era una persona justa. Jonatán amaba a David. Jonatán fue una persona que se negó a sí mismo el reinado que le tocaba a él por ley, para que, reconociendo, podemos decir, reconociendo a la vez que la persona que Dios había elegido era David. Entonces, ¿cómo es eso de que conmigo estará? Ahí hay algo que no cuadra, y es que sencillamente el que hablaba no era Samuel. Ahora, de que dijo que iba a morir y fue verdad, pues definitivamente fue verdad. Pero lo que podemos ver en este caso es que el demonio estaba mintiendo y jugando con Saúl. Y eso es lo que sucede cuando usted le abre las puertas a eso. El diablo va a jugar con usted, se va a reír de usted en la cara y lo va a usar a usted de marioneta para hacer con usted lo que usted quiera. Entonces, obviamente, es ilógico que vayan a morar todos juntos. Lo terrible también, la hechicera, o sea, la bruja, dijo que veía espíritus que subían desde la tierra. Y sí, es verdad, antes la morada de los muertos en el Antiguo Testamento se llamaba el Sheol. El Sheol era la morada de los muertos. No siempre fue solamente el infierno, porque usted sabe que en el Sheol, es decir, en la tierra debajo, estaba el seno de Abraham. Estaban los injustos que estaban donde han estado siempre, que es el infierno o el Hades,
y entonces estaban los justos en el seno de Abraham esperando que el Mesías muriera y lo sacara de allí. Pero que suben espíritus de la... Bueno, definitivamente, hermano, de Dios no era. Entonces, viendo nuevamente estas imágenes, vamos a pedir al director aquí, ¿verdad? Rapidito, que nos hablan de la bruja de Endor, pues eso nos lo recuerda bien claro. Ahora, si hablamos ya, fíjese bien, mire lo que es el fin de alguien así, lo que le pasó a Saúl. Ahora, hablando de la Edad Media, un poco más de esto, en lo que podemos decir, ¿verdad?, fuera del texto bíblico, en la Alta Edad Media, muchos escritores medievales creían que la resurrección era imposible sin la ayuda del Dios cristiano. Ellos interpretaron la práctica de la adivinación como conjuración de demonios que tomaban la apariencia de los espíritus, y la práctica se conocía explícitamente, o se conoce también explícitamente hoy en día, como magia demoníaca. Los practicantes de la nigromancia eran a menudo miembros del clero cristiano, de lo que se dice, y que el clero cristiano, o sea, lo que podemos hablar también en aquel caso, ¿verdad?, lo que se conocía como el clero cristiano, pues que tenía que ver con el caso del catolicismo, aunque pues obviamente diferencias doctrinales abismales hay entre obviamente lo que es la doctrina cristiana y algunas cosas que eran expuestas y que son hoy en día impuestas, como el caso de los beatos, etcétera, y todo eso. Entonces estaban unidos por la creencia en la manipulación de los seres espirituales, sobre todo los demonios y las prácticas mágicas. Estos profesionales estaban casi siempre alfabetizados y bien educados, y la mayoría poseían conocimientos básicos supuestos de exorcismo, tenían acceso a los textos de la astrología y demonología de la época, o sea, creían tener un poder sobre los demonios, y lo que hacían era que le abrían la puerta al demonio. Es increíble. Entonces, pues, todo ello permitió que algunos clérigos aspirasen a combinar los ritos supuestos cristianos con prácticas ocultas, a pesar de su clara condena, ¿verdad?, con esto. Porque en esa época también el caso de la Iglesia Católica quemaba a todo aquel que decía que era bruja, y la realidad es que era una superstición, un invento de ellos. Entonces, de lo que podemos hablar de todo esto, ¿verdad?, del acto de realizar nigromancia medieval, normalmente involucraba la utilización de ciertos círculos mágicos y conjuros. Entonces, esto de lo que vemos que hemos estado ya, que mencionamos en el caso de la Edad Media, pues de este caso actualmente se sigue practicando. Es algo alarmante, y sobre todo el enemigo está llevándolo a la juventud, especialmente pues en una de las variantes más populares, ¿verdad?, que es el caso de la Ouija, o tablero con letras del alfabeto, en torno al cual se reúnen, ¿verdad?, varios aspirantes con la intención de comunicarse con los espíritus, que no son otra cosa que demonios. Por lo menos entre esto está el juego de la copa, que es el que usted puede ver ahí frente a la pantalla de su televisor o de su computadora, si nos está sintonizando por internet. Y esto pues del juego de la copa, como al mismo principio del programa hablamos, es una versión casera de la Ouija. El juego de la copa, tal y como se conoce, consiste en una práctica que incluye una copa y un tablero inscrito con números, las letras del alfabeto, y tal y como la Ouija, las palabras sí y no. Por lo general lo juegan varias personas que ubican sus respectivos dedos índices sobre la base de la copa invertida, que descansa sobre una superficie lisa. Entonces estos participantes invocan la presencia de un supuesto espíritu que será consultado, y que en respuesta se manifestará a través del movimiento de la copa, que se desplazará sobre las correspondientes letras, hasta entonces supuestamente, ¿verdad?, venir a formar una determinada palabra para responderles a ellos. O sea, lo que podemos decir, y ya mencionando y viendo estas versiones caseras, es que desde el punto de vista histórico, la incorporación de la copa es totalmente incierta, y se supone que fue una manera práctica y económica de suplir las primeras planchetas y tableros del siglo XIX, que con igual objetivo terminaron en lo que, ¿verdad?, se popularizó hoy como Ouija. Y esas planchetas son esas que usted puede ver ahí. Lo terrible, el auge que cobró el espiritismo en Estados Unidos a partir del año 1848, tras el gran fraude de las hermanas Fox,
rápidamente se extendió a Europa y estimuló el entusiasmo e interés de la gente en supuestamente ponerse en contacto con el más allá. Y no sabían a lo que le abrían las puertas. Se inició una etapa en lo que prevaleció lo que podemos decir y que el fin justifica los medios. Y de esta manera, a la proliferación de mediums con supuestos dones espirituales, se sumó una diversidad de aparatos para facilitar la comunicación con los supuestos espíritus. O sea, mesa giratoria, lo que se llamara espiritoscopio, telégrafos espirituales, fisiopsicófonos, psicógrafos y todo tipo de planchetas, ¿verdad? Que en este tiempo, podemos decir, daban rienda suelta de imaginación de fabricantes y comerciantes para facilitar la amplia demanda y obviamente, como sabemos, ganar dinero. De esto olvídese que no le interesa, hay gente que no le interesa nada más, ni que la gente se arruine espiritualmente con tal de ganar dinero. Entonces, el transcurso del tiempo puso orden al gran negocio y el 28 de mayo del año 1890, con una clara y estricta visión comercial, Elijah Bond presentó en Estados Unidos la primera patente como juguete o juego de una tabla parlante con el nombre de Ouija. Se le conoce, o sea, se le concede el 10 de febrero de 1891, reconociendo a Bond por el inventor y Charles W. Kennard y William H. A. Maupin como sesionario. De ahí en más, el registro de instrumentos similares no cesó, pero el objetivo siempre fue el mismo, o sea, invocar espíritus y que todos supuestamente se manifiesten transmitiendo un mensaje. Nosotros, ¿verdad?, en alerta a lo que traen estas cosas, nosotros pues tenemos nuestra colección de libros. Este libro que usted puede ver aquí, nuestro libro sobre la oración, aquí nosotros siempre, y por eso quizás de los que nos sintonizan, que nos ven en la iglesia, nos ven que nosotros llevamos estos libros donde quiera que vamos y los anunciamos y la gente los adquiere. Este por lo menos es uno que se ha vendido bastante y le damos gracias a Dios, ¿verdad? Yo mismo fue el que lo puse en nuestro corazón. Pero aquí en nuestro libro hablamos, ¿verdad?, sobre los peligros de esto. Por ejemplo, dirigido a jóvenes, de eso que tiene que ver con este terrible tablero, ¿verdad?, llamado el caso de la Ouija. Y yo solamente quiero hacer una referencia a la página 90 y a otras páginas, ya finalizando nuestro programa en los pocos minutos que nos quedan. Dice, aquí página 90, todo esto que hemos hablado se relaciona a lo que se llama ligaduras del alma. Esto de ligaduras del alma, en una parte de este tema, como venimos diciendo al principio de nuestro programa, tiene que ver con los que se enredan con el ocultismo. Esto es una forma de ligadura del alma. Por lo menos el caso de ligadura se usa precisamente en 1 de Samuel 8, 1 al 3 y en Colosenses 2, 2 la palabra unido es utilizada. O sea, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo. Esto es una ligadura buena. Pero partiendo de ese ejemplo, toda persona que esté involucrada en ocultismo, en religiones falsas, en secta, o que haya practicado el horóscopo, la idolatría, la proyección astral, la necromancia, misa, magia negra, satanismo, hipnosis, etcétera, tiene terribles ligaduras del alma. Escuche, tiene terribles ligaduras del alma y se constituyen en terribles ataduras. ¿Qué ejemplos podemos ver en el caso de la tabla Ouija relacionado al juego de la copa? Porque la realidad es que es lo mismo. Lo que pasa es que la copa es algo casero, pero es lo mismo, invocación a los espíritus, que más bien es dicho, digámoslo bien como es nosotros los cristianos, invocación a los demonios que se hacen pasar por otras personas. Pues vamos a hablar aquí, ¿verdad?, de un caso de esto, por lo menos. Y mire que se relaciona inclusive hasta con el caso de lo que podemos decir la historia de Saúl, con el caso de la bruja de Endor, haciéndose pasar, ¿verdad?, del espíritu guía de esta bruja por Samuel. Vamos a hablar de un caso, lo mencionamos aquí, página 94 de nuestro libro, La oración genuinidad ferviente.
en nuestra sección sobre guerra espiritual en el libro, hablamos un caso conocido en Caracas, Venezuela, el año 2006. En este año 2006, una de las historias más conocidas por la Ouija, por expertos de lo que dicen o se llaman el mundo paranormal, que lo que tienen es que poner a Dios en su corazón y nada más, es de una mujer llamada Andrea, una joven venezolana. Vamos a leerlo como sacamos el caso y lo pusimos en nuestro libro. Una joven venezolana que perdió a su madre a los 15 años de edad. 3 años después, junto con unas amigas, decidieron comenzar a jugar a la Ouija como una simple diversión y comenzaron la sesión realizando la típica pregunta si se trataba de un espíritu bueno o malo. Y la entidad comenzó a deletrear el nombre de Andrea varias veces, junto con la fecha o fechas que eran bien significativas para ella y su familia. Entonces, aquí en nuestro libro, de lo que hablamos el caso, dice: presenciando esto, Andrea decidió sacar el dedo, cortando abruptamente la conexión que se había establecido, lo que provocó la ira del espíritu o este demonio, atacando a sus amigas, pero lo más curioso es sin tocarla a ella. Después de unos 20 minutos de ataques violentos, ante el grito desgarrador de Andrea, toda la actividad paranormal cesó inmediatamente y enseguida decidió llamar a paramédicos para que atendieran a sus amigas. Esta joven estuvo detenida 3 días. Escuche, pero ante la declaración de sus amigas de que ella nada había tenido que ver con este ataque, salió en libertad. Luego de unos meses, la joven llegó a la conclusión de que la entidad que se presentó durante esa sesión de la Ouija había sido su madre, quien solía ser muy posesiva y no la dejaba tener ningún tipo de amistad ni relación con otras personas. Bueno, yo lo que sé es que, tal y como lo decimos aquí en nuestro libro, al final de este caso, nosotros como creyentes pues conocemos que no era su madre, esa era una entidad diabólica que se personificó. O también ahí lo que se puede personificar es la fuerza maligna que su madre activaba por medio de sus acciones, porque hay fuerzas malignas que el mismo ser humano activa por causa de sus acciones. Por eso es que a veces el ser humano se ata en las cosas malas que hace y después no le encuentra salida. Por eso es que solo Cristo lo puede ayudar. Pero hay fuerzas malignas que se activan por las acciones que son pecaminosas en el ser humano. Póngase un ejemplo: alguien que le gusta el chisme, la pelea, gritar, ser un violento, y que dice, pero ¿qué es esto que no lo puedo dejar? Bueno, lo que pasa es que usted, a través de esas acciones y a través de eso que usted hacía, le abrió la puerta al enemigo, vinieron los demonios, esas fuerzas malignas, y lo ataron. Porque es que el propósito del enemigo es que la gente no sea libre. ¿Pero por qué? Para que cuando mueran, llevárselo. No me diga ahora usted que usted es eterno. Usted no es eterno, pero sí, dentro de usted hay un alma, y esa alma tiene que salvarse. Entonces, el propósito de nuestro programa hoy, como siempre, alertar de estas prácticas. Tenga cuidado, sobre todo joven que usted me sintoniza, o joven que me sintoniza, tenga cuidado.